Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén recargados de energía, listos para un nuevo vídeo que, les prometo, les va a encantar. Hoy nos sumergimos en el fascinante y a veces enredado mundo de las series turcas, y en particular, en un tema que ha generado ríos de tinta, la supuesta relación entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Y para ser aún más específicos, vamos a desentrañar un rumor que ha estado circulando durante mucho tiempo, uno que involucra una canción, una dedicatoria, y como siempre un poco de drama y misterio. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la famosa canción que, según muchos, Demet dedicó a Can, y vamos a intentar averiguar qué hay de cierto en todo esto. Si son fans de Erkencicus si aman los dramas turcos con sus giros inesperados, si disfrutan del chisme, de las especulaciones y sobre todo, si les encanta estar al tanto de todo lo que pasa entre sus actores favoritos, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar cada detalle, a desmenuzar cada rumor y a descubrir juntos, hasta donde sea posible, la verdad detrás de esta historia. Y como siempre, no quiero que se pierdan nada. Así que ya saben, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y prepárense para sumergirse en un mundo lleno de secretos, emociones y, por supuesto, mucho chisme turco. Empecemos por el principio, la magia de Erkencicus Todos los que seguimos de cerca el fenómeno de las series turcas, y especialmente los que nos enamoramos de Erkencicus sabemos que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era, simplemente, explosiva. Era de esas conexiones que traspasan la pantalla, que te atrapan y te hacen creer en el amor a primera vista, en los encuentros fortuitos y en las segundas oportunidades. En la serie eran Sanem Aydin y Can Divit, dos personajes que nos hicieron reír a carcajadas, llorar a mares y suspirar por horas. Sanem, una joven soñadora y llena de energía, y Can, un fotógrafo exitoso y con un corazón de oro, nos conquistaron con su historia de amor, llena de altibajos, malentendidos y momentos inolvidables. Pero, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? ¿Existía esa misma magia, esa misma conexión que veíamos en pantalla? ¿Era la relación entre Demet y Can tan intensa y apasionada como la de sus personajes? Los rumores, las especulaciones, las fotos filtradas en redes sociales, los comentarios en entrevistas y eventos, todo apuntaba a que sí. El escenario, redes sociales y la obsesión de los fans La atención de los fans se convirtió en una obsesión. Las redes sociales se inundaron de fotos de Demet y Can juntos, de vídeos editados con escenas de Erkencicus acompañadas de canciones románticas, y de comentarios que especulaban sobre su relación. Los foros de discusión se encendían cada vez que Demet y Can compartían una imagen o un simple me gusta en alguna publicación. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra, buscando pistas sobre su relación. ¿Estaban juntos? ¿Eran novios? ¿Simplemente amigos? La intriga era constante. Muchos fans, con el corazón lleno de esperanza y la imaginación volando alto, creían firmemente que Demet y Can eran algo más que compañeros de trabajo. La química que irradiaban, la forma en que se miraban, los pequeños detalles que compartían, todo alimentaba sus sueños y sus expectativas. Y es aquí donde entra en juego el elemento clave de nuestra historia, la canción. La supuesta dedicatoria. El rumor que se extendió como la pólvora por las redes sociales y los foros de fans. Se decía que Demet Özdemir había dedicado una canción a Can Yaman, una canción que, según muchos, revelaba la verdad sobre sus sentimientos, una confesión velada a través de la música. El mito de la canción, una confesión musical, La idea de una canción dedicada a alguien es romántica, ¿verdad? Es una forma de expresar sentimientos que a veces son difíciles de decir con palabras. Y en el contexto de una supuesta relación entre dos celebridades, la idea de una canción dedicada, de una confesión a través de la música, se convierte en un mito, en una historia que alimenta la imaginación y el romanticismo de millones de personas. Ahora, vamos a entrar en materia. ¿Qué canción es esta? ¿Quién la canta? Y lo más importante, ¿realmente Demet la dedicó a Can? Bueno, las redes sociales y los foros de discusión se llenaron de rumores sobre una canción en particular.
Se trataba de una balada romántica de una cantante turca muy conocida. La letra, según los fans, encajaba a la perfección con la situación sentimental que Demet y Can podrían haber estado viviendo, con los altibajos de una relación, con el dolor de un amor no correspondido. Asterisco asterisco el título de la canción, un secreto a voces asterisco asterisco. El título de la canción, digamos que no es el foco principal de nuestra discusión. No vamos a revelar el título específico para no centrarnos en la canción en sí misma, sino en el concepto de la dedicatoria y el impacto que tuvo en la imaginación de los fans. Lo importante es entender el contexto, la letra y la forma en que se relacionó con la supuesta relación entre Demet y Can. La letra de la canción en general hablaba de amor no correspondido, de sentimientos ocultos, de anhelos profundos y de la tristeza que genera una relación que no puede ser, de un amor prohibido o difícil. Hablaba de la incertidumbre, de la lucha interna, del miedo a perder a la persona amada y de la esperanza de que algún día el amor pueda florecer. Y es aquí donde los fans, con su ingenio y su creatividad, comenzaron a conectar la letra de la canción con la supuesta relación entre Demet y Can. ¿Era la canción una confesión? ¿Una forma de expresar lo que no podían decir en público? ¿Una manera de canalizar el dolor, la frustración o la esperanza de una relación que no prosperó o que tuvo sus complicaciones? Asterisco asterisco la interpretación de los fans, buscando la verdad en cada detalle asterisco asterisco. Las especulaciones crecieron como la espuma. Los fans comenzaron a analizar cada palabra, cada frase, cada metáfora de la canción, buscando pistas, buscando pruebas, buscando la verdad detrás de la letra. Buscaban en la música un reflejo de lo que creían que estaba sucediendo en la vida real de sus ídolos. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados con fragmentos de asterisco erkencicus asterisco combinados con la canción. Se crearon montajes audiovisuales que buscaban ilustrar la historia de amor de Sanem y Can a través de la letra de la canción, creando un ambiente de romanticismo, melancolía y esperanza. Los foros de discusión se llenaron de debates apasionados. Los fans compartían sus opiniones, sus teorías, sus interpretaciones de la letra de la canción. Algunos estaban convencidos de que la dedicatoria era real, mientras que otros eran más escépticos. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: la canción había tocado una fibra sensible en sus corazones y había alimentado sus sueños románticos. Asterisco asterisco, ¿qué hay de cierto? La realidad detrás del rumor asterisco asterisco. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet dedicó esta canción a Can? Aquí es donde la investigación se pone interesante. Y es que lamentablemente la realidad es un poco más compleja que un simple sí o no. Es importante destacar que no existe evidencia oficial que respalde la teoría de que Demet dedicó la canción a Can. No hay entrevistas ni publicaciones en redes sociales, ni declaraciones oficiales que confirmen esta supuesta dedicatoria. En otras palabras, no hay pruebas concretas que demuestren que Demet haya expresado sus sentimientos hacia Can a través de esta canción en particular. Sin embargo, eso no significa que la historia sea completamente falsa. Es posible e incluso probable que Demet, como cualquier otra persona, haya escuchado la canción, se haya sentido identificada con su letra y la haya compartido con sus amigos y familiares. Es posible que la canción le haya gustado y la haya recomendado a sus seguidores. Asterisco asterisco el contexto importa, la presión mediática y la pasión de los fans asterisco asterisco. Lo que sí sabemos es que la química entre Demet y Can fue real, palpable y que la presión mediática sobre su relación fue enorme. Los medios de comunicación, las revistas del corazón, los programas de televisión, todos querían saber qué pasaba entre ellos. Las entrevistas, las alfombras rojas, los eventos, todos eran una oportunidad para buscar pistas, para especular, para inventar. En este contexto, la idea de una canción dedicada a Can, de una confesión a través de la música, se convirtió en un mito romántico que alimentó la imaginación de millones de personas. Era una forma de idealizar la relación, de darle un significado más profundo, de creer que el amor de Sanem y Can, de Demet y Can, era real fuera de la pantalla. La presión de los medios, la curiosidad de los fans y la propia naturaleza del mundo del espectáculo crearon el caldo de cultivo perfecto para que este rumor se propagara y se arraigara en la mente de la gente. Asterisco asterisco después de asterisco erkencicus asterisco, ¿qué pasó con Demet y Can? Asterisco asterisco. Después del éxito arrollador de asterisco erkencicus asterisco, ambos actores continuaron con sus carreras, cosechando éxitos y trabajando en nuevos proyectos.
Demet, con su talento y su carisma, se consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. Protagonizó otras series exitosas, participó en películas y se convirtió en una figura influyente en las redes sociales. En 2022, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio llegó a su fin en mayo de 2024. Can Yaman, por su parte, también ha continuado con su carrera, conquistando nuevos mercados y protagonizando series y películas en Turquía e Italia. Su popularidad ha trascendido las fronteras y se ha convertido en un ícono internacional. Pero, ¿qué pasó con su relación? ¿Todavía existe algo entre ellos? ¿Siguen teniendo contacto? ¿Hay algún tipo de resentimiento o distancia? La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. Ambos han mantenido su vida privada alejada de los focos, y no han dado pistas concretas sobre su relación actual. Han evitado pronunciarse públicamente sobre el tema, dejando espacio para la especulación y la imaginación de los fans. Lo único que podemos decir es que a pesar de los rumores y las especulaciones, su historia, su química y su trabajo en *Erkencikus* quedaron grabados en la memoria de los fans como una de las relaciones más icónicas del mundo de las series turcas. El legado de *Erkencikus* y la importancia de la imaginación ***. El éxito de *Erkencikus* reside en gran medida en la conexión que lograron establecer Demet Özdemir y Can Yaman con el público. Su química en pantalla, la forma en que se complementaban, la intensidad de sus escenas, todo ello contribuyó a crear un universo romántico y apasionado que cautivó a millones de personas en todo el mundo. El rumor de la canción, la supuesta dedicatoria, es solo una muestra de la pasión que despertó esta serie. Los fans, con su imaginación y su creatividad, construyeron una historia paralela a la que veían en la pantalla, una historia que alimentaba sus sueños y sus esperanzas. Es importante recordar que al final, lo más importante es disfrutar del trabajo de los actores, de sus series y de sus películas. La verdad sobre sus relaciones personales, sobre sus vidas privadas, solo la conocen ellos. En resumen, desmintiendo el rumor ***. En resumen, hemos hablado sobre la supuesta dedicatoria de Demet Özdemir a Can Yaman a través de una canción. Hemos analizado la letra de la canción, los rumores y las especulaciones de los fans. Hemos investigado si existe evidencia oficial que respalde esta teoría, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque la idea es romántica y ha cautivado a muchos fans, no hay pruebas concretas de que Demet haya dedicado esa canción a Can. Hemos reconocido la química innegable entre ambos actores, el impacto que tuvieron en el mundo de las series turcas y la pasión que despertaron en sus fans. El poder del chisme, ¿por qué nos fascinan los rumores? Una de las cosas más interesantes de este tipo de rumores es el poder que tienen para captar nuestra atención. Nos gusta el chisme, nos gusta especular, nos gusta imaginar historias, sobre todo cuando involucran a personas que admiramos. El chisme en sí mismo no es algo negativo. Es una forma de socializar, de conectar con otras personas que comparten nuestros mismos intereses. Nos gusta hablar de los famosos, de sus relaciones, de sus vidas personales, porque de alguna manera nos hacen sentir más cerca de ellos, nos ayudan a entenderlos mejor. El chisme, además, puede ser una fuente de entretenimiento. Nos reímos, nos emocionamos, nos sorprendemos con las historias que escuchamos. Nos ayuda a escapar de la rutina y a sumergirnos en un mundo de fantasía. Sin embargo, es importante ser conscientes de los límites del chisme. Debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas, no debemos creer ciegamente en todo lo que escuchamos y debemos ser capaces de distinguir entre la realidad y la ficción. Conclusión, el romanticismo de la duda ***. En conclusión, la historia de la canción dedicada a Can Yaman por Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo la imaginación de los fans, la pasión por las series turcas y la magia de la química entre dos actores pueden crear un mito romántico que trasciende la pantalla. Aunque no haya pruebas concretas de que Demet haya dedicado esa canción a Can, la idea, el rumor, la leyenda han perdurado en el tiempo y han alimentado la esperanza de millones de fans de que el amor de Sanem y Can, fuera de la pantalla, también pudiera ser real. Y al final, ¿qué importa si la dedicatoria fue real o no? Lo importante es que su trabajo en *Erkencikus* nos regaló momentos inolvidables, nos hizo reír, llorar y suspirar, y nos demostró que el amor, la amistad y la pasión pueden ser posibles en cualquier lugar, incluso en el mundo mágico de las series turcas.
Asterisco asterisco un mensaje final para los fans asterisco asterisco. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado del análisis, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido con esta historia llena de misterio y romance. Recuerden que al final, lo más importante es disfrutar de las series turcas, de sus historias y de sus personajes. Y que aunque nos encante el chisme y las especulaciones, la verdad sobre las vidas privadas de los actores solo la conocen ellos. Asterisco asterisco un llamado a la acción, asterisco asterisco. Y ahora, como siempre, los invito a participar. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Demet realmente dedicó la canción a Khan? ¿Cuál es su escena favorita de asterisco Erkencicus asterisco? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante.